Hoy en Radicales vamos a tratar de analizar distintos frentes de los poderes de facto, porque se están moviendo pues por todos lados. Un frente que es muy importante es lo que está pasando con la televisión en su conjunto, lo que está pasando con Televisa y con TV Azteca, otrora poderosos, muy poderosos, y ahora realmente en problemas. El otro frente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se van a atrever a tanto? ¿Van a anular la reforma judicial? ¿Van a permitir que México transite hacia una controversia constitucional? Y luego, pues la definición que hace la presidenta de México, de Claudio X González, que define a otra parte de esos poderes de facto, que es básicamente, es tóxico y es un inútil. Pues lo vamos a revisar hoy aquí en este nuevo capítulo de Radicales. Bienvenidos. Yo dije, Álvaro, lo planteé como una controversia constitucional. En realidad se habla de una crisis constitucional que puede generarse a partir de que la Corte se atreva, porque tiene los ministros y ministras para hacerlo, de decir se cancela la reforma judicial. Pero en realidad puede ser una cosa o la otra, o las dos. Sí, es muy importante ante tantos elementos que existen en curso y de pronto cambiantes, analizar con serenidad y con mucha seriedad lo que se está jugando México en estos días, en estas semanas, en estos meses, cuando prácticamente la presidenta Claudia Sheinbaum lleva un mes en el cargo. Estamos ante la posibilidad real, ese es mi punto de vista con base en lo que veo, leo y escucho, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule lo que el Constituyente Permanente aprobó y que hoy está en la Constitución. Es decir, la elección de juzgadores, desde los jueces de distrito hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo veo que esa es la decisión que ha tomado la mayoría, 8 ministros en específico, encabezados por Norma Piña. ¿Y qué pasa si efectivamente la Corte anula la reforma? ¿Se genera una crisis constitucional? Claro. ¿Por qué? Pues porque si la Corte, sin tener facultades constitucionales, se avienta ese tiro, el Ejecutivo es muy probable que le diga al Legislativo, ¿qué hago? Que lo consulte, porque son los dos poderes que participaron en esta reforma. El Ejecutivo enviando la iniciativa y el Legislativo, como poder constitucional permanente, la materializó. El Ejecutivo la promulga. Eso es posible y puede efectivamente, entonces, en el plan político del Poder Judicial, volver a culpar del Poder Judicial no solamente al Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino al Legislativo de desacatar una disposición del Poder Judicial. Ahora, el Legislativo tiene el juicio político. Sí, por supuesto, pero por eso se genera una crisis constitucional, porque la Corte, sin tener facultad constitucional, claro, ellos dicen, somos Tribunal Constitucional, no solamente somos Suprema Corte, sino un Tribunal Constitucional que tiene la facultad de interpretar la Constitución
y de concluir que esta reforma es inconstitucional. Disculpe usted que nos escucha o que me escucha hablar con estos terminajos que creo que es importante que se vayan socializando. Pero en ese punto estamos. ¿Quiénes están? No me voy a extender mayormente. No, pero extiéndete, no importa eso. Sí, no, señor, tú me pelas los ojos. No, no, yo no, dale. ¿Quiénes son los que están presionando a la Corte para que revierta la reforma? Pues esos poderes que, como el Poder Judicial mismo, van a perder privilegios. Entonces, es el poder económico, es Claudio X González, el papá y el hijo, que es un junior tóxico, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Inútil. Inútil. Y si es un inútil, Es no un es inútil. no es un insulto, Fracasado. no es un insulto, es una descripción. Sí, si así nos es. atenemos a su biografía personal y política con el PRIAN. Bueno, los poderes mediáticos, dentro de su enorme crisis, Televisa y TV Azteca siguen siendo poderes mediáticos importantes en México por lo que irradian en los otros medios, en la prensa, en la radio, en la televisión. Los poderes supranacionales. Así es. Entonces, Muy importante. claro que estamos en días definitorios para una cosa. Si realmente se termina con el viejo régimen, que el Poder Judicial de la Federación es eso, es el viejo régimen, allí está trincherado el viejo régimen, o nace un nuevo régimen democrático, donde efectivamente los tres poderes de la Unión, con sus facultades y sus atribuciones, cumplan las mismas. Que el legislativo está dominado por el legislativo. No, a ver, hubo votación, hubo una elección en México el 2 de junio que le asignó a cada fuerza política su representación, le dio el triunfo a la presidencia de la República a Morena, a Claudia Sheinbaum, le dio a Morena una representación en el Congreso, al Partido Verde, al PT, al PRI y al PAN. Esas minorías están ahí, o lo son, por voluntad popular. Y esas minorías quieren mandar para que una decisión de las mayorías sea anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ah, qué bonita! Que a todo dar estaban acostumbrados los del PRIAN. Pues eso es lo que se está jugando en este momento. Creo que lo más preocupante de esta coyuntura, y que es algo que se extiende desde el sexenio pasado, es cómo estos cotos de poder formal, poder institucional, como la Suprema Corte, como los jueces, como magistrados, etcétera, en algunos casos lo suficientemente poderosos como para mostrarse como un obstáculo o un dique, en lugar de asumir sus responsabilidades legales, sus responsabilidades institucionales, se han comportado como verdaderos cabilderos partidistas. Ese es el gran problema en este sentido, porque están ahí para cumplir una función legal, una función constitucional, una función institucional, pero con una presunta actitud de no, nosotros estamos más allá de cualquier disputa partidista, y toman decisiones partidistas. Todo esto tiene que ver con diferencias ideológicas, no es una cuestión legal, jurídica, constitucional, es de diferencias ideológicas, y los poderes no pueden poner eso a debate, porque el debate o la discusión, la disputa ideológica se da en las urnas, y ahí tiene que darse. Una vez que un proyecto ideológico triunfa en las urnas, debe ser respetado, y se están usando diques ilegítimos para hacer este freno. A mí me parece muy grave lo que pasa en ese sentido, pues por la historia de América Latina, creo que, y la historia de México también.
y hay que plantearlo ya de nuevo porque nunca es suficiente, que es que pues hay un sector en México a la derecha, cargado a la derecha, que simplemente no sabe jugar con las reglas de la democracia. No sabe jugar, es como este partido de fútbol entre niños que cuando uno va perdiendo agarra el balón y se va y cree que eso es una gran estrategia triunfadora, cuando en realidad es no solo declarar tu propia incompetencia, inferioridad, sino que es no respetar las reglas. Entonces, pues me parece que en este momento cierta parte del Poder Judicial, que no es toda, pero la poca que hay, tiene el suficiente margen de maniobra para estar poniendo piedras en el zapato a la democracia mexicana con estas decisiones. Entonces, es muy importante. Bueno, yo cuando escuchaba la introducción que dio el maestro Páez, donde habló de poderes de facto, y en ese cajón se metió también a la Suprema Corte, que presuntamente tendría que actuar como un poder formal, institucional. Constitucional. Y está actuando como un vehículo de un poder de facto, que son estos grupúsculos de presión o esta nata ideológica que no sabe jugar con las reglas de la democracia. Entonces, pues tristemente están actuando no como un poder constitucional, sino como un actor político más que quiere ponerse por encima de las reglas políticas, de las reglas legales y jugar con ambas y decir, pues yo tengo la ley para oponerme a una cuestión política legítima que ya fue aprobada, que fue tramitada como debió haberse tramitado a través del Congreso, a través de una mayoría calificada que se logró en las urnas. Entonces, estamos en este espacio que puede convertirse en un callejón sin salida por esta ausencia de vocación democrática de estos actores jurídicos. Y bueno, más adelante ya me explayaré sobre el otro poder de facto, que es el mediático, porque me parece que no pueden entenderse el uno sin el otro. Y una prueba muy grande es que esta pinza es siempre la que en América Latina en el siglo XXI ha sido la que ha gestado las peores causas antidemocráticas. Entonces, pero sobre eso hablaré en mi siguiente intervención. Sí, pues esa es exactamente mi intervención, por lo tanto voy a dejar que Alejandro hable. No, yo creo que este uso de la ley para resolver problemas políticos, ideológicos, tanto en lo interno como en lo externo, es decir, problemas ideológicos internos y geopolíticos, me parece que es, digamos, la definición del lawfare, ¿no? El lawfare como utilizar la ley como un arma de una guerra donde se trata de destruir al opositor, ¿no? Que no pudiste derrotar en lo político. Entonces se utiliza la ley para hacer eso. Y me parece que esa es la definición. Finalmente, digamos, las crisis que ha habido del lawfare en América Latina, promovidas por un sector interno de los países aliado a sectores geopolíticos de los Estados Unidos, es lo que ha dado como resultado la crisis constitucional en Brasil, en Ecuador, las acusaciones contra Cristina en Argentina, Perú, y estamos, digamos, en este momento presenciando lo que está sucediendo en Colombia con Petro y este intento de la Suprema Corte de Justicia en México para, digamos, acorralar a la presidenta, pero también al Congreso por las reformas que está emprendiendo. Yo quiero aportar una cosa que yo no la tenía clara, pero ahorita, buscando cosas sobre esto, encontré que el Departamento de Estado en Estados Unidos ha estado financiando a un programa de la Barra Americana de Abogados en México desde el 2008. Para el 2013 es para asesoría jurídica, para entrenamiento en buenas prácticas judiciales, ¿no?
que yo me pregunto cómo los Estados Unidos podría, con un sistema completamente distinto al de México, un sistema jurídico, al de México, dar entrenamiento. Pero ha abarcado 6,000 estudiantes en 32 estados de la República, 935 profesores en 237 escuelas de leyes. Es decir, es un programa de cooptación de abogados para los intereses de Estados Unidos. Y adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Está financiado por el Departamento de Estado y lo dicen claramente en su página de internet. Bueno, me encontré un detalle. El director de México, para México, es Juan Manuel Olvera, el abogado que encabezó la contramañanera, la primera contramañanera de los abogados, que liberó a Juan Collado, que amparó a Uriel Carmona en el feminicidio de Ariadna López Fernández, me parece, digamos, muy significativo que esto esté, digamos, saliendo, porque lo que está saliendo, digamos, en esta precrisis que es la del cambio de gobierno, es un realineamiento, otra vez, de poderes con respecto a los resultados electorales del 2 de junio. Es decir, una minoría muy dueña, digamos, de medios, dueña de relaciones con Estados Unidos. Basta recordar, digamos, esta visita a Harvard de uno de los magistrados, donde se ríen de que se va a elegir por el voto popular en México a los juzgadores. Esa frente a una votación, pero no solamente una votación, un movimiento que es el obradorismo, una consolidación, digamos, de un nuevo régimen. En realidad estamos sufriendo el parto del cambio de régimen, del viejo régimen al nuevo régimen, y me parece que en ese realineamiento vamos a ver, digamos, cómo se coloca cada quien en una trinchera. Ahora, lo que tenemos ahorita, pues sí, efectivamente es una guerra jurídica, donde una parte está tratando de utilizar a la ley para descalificar no solamente al adversario, sino tratar de destruirlo, de desacreditarlo, con todo este discurso de que a partir de que se vuelve constitucional la improcedencia para revisar reformas constitucionales, que ya venía en la ley de amparo, a partir de ahí, dice esta oposición, incluido Claudio X González, el junior tóxico o el juniorcito tóxico, dicen se instaura la dictadura, es decir, ellos quieren calificar desde los medios de comunicación el cambio de régimen como la instauración de una nueva dictadura. A ver, lo del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Es a lo que te refieres. Se metieron en 2008 a México y a muchos países se han metido con el nuevo sistema penal acusatorio a dar asesoría a todos los niveles, sobre todo a educar a nuevos juzgadores, entre comillas educar, y a educar a los abogados, digamos, incluso a los ministerios públicos, porque eso es un cambio de fondo que se implementó con una reforma constitucional en 2014. A partir de 2014 este sistema entra en vigor y ha tenido, y el mayor sponsor en el mundo, el mayor aportador, patrocinador es Estados Unidos. Con esa justificación es que entraron a México y a varios países en el mundo, o sea, han entrado. Bueno, al mismo tiempo, no se nos olvide, han estado financiando los bufetes que ya existen. Por ejemplo, Claudio X González tiene este bufete de litigio estratégico que se encarga básicamente de enfrentar a las estructuras de poder. ¿Cuáles? Las que no les convienen.
que es el bufete con el que se enfrentó el AIFA, con el que se intentó paralizar a López Obrador y a todas las obras de López Obrador. Está asociado a medios de comunicación. Y obviamente es un brazo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que a su vez trabajó directamente con medios de comunicación. O sea, Mexicanos contra la Corrupción era una especie de sombrilla que le iba a permitir a muchos medios tener acceso a contenido gratis. Esa es la palabra clave en México, en muchos países del mundo. Claro, porque eran investigaciones periodísticas Gratis. ya hechas. No, claro, ya está gratis, mira, nomás para que lo publiques, toma. Los chocolates de los hijos de López Obrador. Claro, ya están terminados y vámonos, ahí lo tienes en la mano. Varias investigaciones de esas se publicaron en Reforma, en el Universal, en Proceso con Carmen Aristegui, en la principal prensa identificada con derecha o con izquierda, no importa, porque el grupo de Claudio X González, donde tenía periodistas de renombre, tiene periodistas de renombre, les garantizaba a los medios inscritos en su organización, les garantizaba contenido gratuito. Entonces, ¿cuánto se publicó? Por años. Mucho contenido en Proceso, impresionante. La fábrica de investigaciones de México validadas ha sido Proceso. Le cede esa tarea, se la cede a Mexicanos contra la Corrupción, pero más que eso, o sea, el periódico Reforma, yo me acuerdo cuando empezaba el periódico Reforma, gran parte del asunto era, nosotros no teníamos derecho ni siquiera a competir por premios, porque no los validaba Reforma, mucho menos validaba ni eventos con otros medios, y hacía bien, yo creo, salvo cuando llegó Mexicanos contra la Corrupción. Ahí sí se dobló redondito, ¡pum! ¿Quién mete a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Lázaro Ríos. ¿Quién es Lázaro Ríos? Bueno, es un cooperante de Coparmex, el brazo económico del PAN, y el fundador de Dices. Dices, a su vez, es un concepto que funda Lázaro Ríos, que le paga a caricaturistas y a esto y a lo otro. O sea, Dices es una rama periodística, digamos, muy mal hecha, por eso no tiene ni éxito ni nada y nadie le importó nunca, porque está muy mal hecha, porque para empezar Lázaro Ríos no sabe ni escribir, o sea, es un... No, dijo en una entrevista con Aristegui que había alguien llamado Leonardo Gramsci, y que era una figura muy peligrosa que estaba detrás de López Obrador. Pues es el pensamiento, claro, ni siquiera le atinó la verdad, a mí los últimos años de Lázaro Ríos me decepcionaron. Yo hasta dije un día, pensé genuinamente hace años atrás, y dije, le robaron la cuenta de Twitter a Lázaro Ríos, cabrón, porque eso que está publicando, ¿qué es eso? Irresponsable, sin lectura, mal escrito, o sea, como si se la hubieran robado un adolescente y la anduviera publicando pura idiotez. Bueno, eso es, perdón, pero eso es Lázaro Ríos, ni modo, así se desnudan las cosas. Bueno, el mismo Reforma suelta un brazo que era muy codiciado, pero además muy celosamente resguardado, que eran sus propias investigaciones. Y luego lo mismo el Universal, o sea, el Universal tuvo un aparato de investigación, la unidad de investigación. Yo cuando fui subdirector del Universal dejé una unidad de investigación que se metió a la guerra de Felipe Calderón. Obvio, nos costó la cabeza a Jorge Cepeda Patterson y a mí, pero se metió a denunciar la guerra contra el narco de Felipe Calderón, porque nos tocaron esos años y lo hicimos con responsabilidad. Y ahí está un montón de contenido publicado. La primera vez que se dice que hay un desplazamiento masivo mayor al de la revolución, o similar al de o el más grande desde la revolución de 1910, lo dice el periódico El Universal, de Jorge Cepeda Patterson, con nosotros en la unidad, porque nos lo dijo un funcionario de la ONU, sentados en un café, nos dijo, es que esto nadie lo está publicando. Dijo, pues nosotros sí. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es
Es un trabajo de largo aliento el de Estados Unidos en México, Sí. Fabricio. Es un trabajo con distintos frentes. O sea, el USAID está metido en medios, está metido en premios, está metido en organizaciones. Los jueces también. En los jueces, está metido todo esto para armar. Si lo quieres ver, quieres saber cómo es la estructura de la participación de Estados Unidos en México, velo a través de Claudio X González. Él consolida casi todos los frentes de Estados Unidos en México. La parte legal, con el bufete ese, está la parte periodística, la cooptación de medios, el daño al periodismo que han hecho él. Y el otro personaje, la otra señora, María Amparo Casar, el daño que le han hecho al periodismo es profundo, muy profundo. Yo lo celebro porque, por otro lado, qué bueno que se desenmascare todo esto. Tú has hablado de algunos nombres, en particular yo me detengo en Claudio X González. No tanto por el tema de el grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en sí mismo es importante, digamos que documentarlo, no solamente en términos de su financiamiento del gobierno de Estados Unidos, sino de los magnates que lo financian, lo siguen financiando. De hecho, fue lo último que se publicó en la revista Proceso, cuando yo publiqué quienes financian a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en noviembre del 2020. Ya después, pues yo salí y allí no se volvió a tocar jamás a Claudio X González como a ningún magnate en México. Pero el mencionar a Claudio X González da lugar efectivamente a hablar de uno de los poderes que están gravitando en el Poder Judicial y su resistencia a este cambio. A generar además un discurso mentiroso, falaz, como el contraponer lo que está en curso en México con la dictadura. Pues son esos poderes, ese poder económico en específico, el que está creando y difundiendo el relato conservador de que estamos ante una dictadura y que no es un relato nuevo, pues es, al final de cuentas, el relato del previo a la elección del 2006 y durante la elección del 2006. México convertido en una dictadura como la de Venezuela en aquel momento, y hoy México convertido en una dictadura con el se los dijimos. Exacto. Y si es verdad, López Obrador sí era un peligro para México, pero todavía es más peligro todavía Claudia Sheinbaum. Entonces, pero son los generadores de esta narrativa, de este relato, que no solamente es el relato, ojalá se quedara solamente en eso, es lo que hoy están haciendo desde el Poder Judicial, que eso es lo gravísimo. Si lo dijeran solamente desde el Congreso tampoco tendría mayor problema, porque al final de cuentas los legisladores, senadores y diputados pueden decir lo que quieran, no pueden ser reconvenidos por lo que opinan. Sí, ¿no? O sea, eso no hay problema. En el Congreso podrán decir que en México hay una dictadura, inmediatamente un diputado antagónico les dice, pues están ustedes mal, lo que hay es una democracia, por decirlo en esos términos. No, lo delicado es que han tenido más bien el control de ese poder del Estado. Es el único poder que ya les queda. Tenían controlado el Ejecutivo, tenían controlado el Legislativo, como PRIAN. Han perdido esos dos poderes y lo que les queda solamente es el Poder Judicial. Por eso se están atrincherando ahí y por eso yo insisto en este propósito de que la Corte va a declarar nula lo que ya es texto constitucional. Entonces, y lo que va a desencadenar. Bien, ¿quiénes son también los que esparcen esta narrativa?
los medios del conservadurismo, que son prácticamente todos. Todos en crisis, por cierto, no es solamente Televisa, que acaba de, pues que está bajo investigación la empresa y su propietario, Emilio Azcárraga Gallén, por corrupción. No es solamente Televisión Azteca, que está en crisis por los adeudos con el fisco de 63,000 millones de pesos y más de 400 millones de dólares en Estados Unidos. Son prácticamente todos los medios. Es otro de los medios artífices del propio conservadurismo, que es Latinus, de Roberto Madrazo. Claro que está en crisis, porque está bajo investigación de lavado de dinero. Y la crisis fundamentalmente se da, en términos económicos, porque donde les vendía equipos médicos a los gobiernos estatales, ya no los tiene el PRIAN. Los perdieron, sí. Los perdieron. Michoacán, para empezar. Michoacán, que es el principal. Entonces, Ciudad de México, algo, Álvaro. Claro, y el Estado de México. El Estado de México. Los tres los tenían, los entonces, no solo es una crisis económica, como es una crisis de credibilidad. Sí, claro. De Latinus, de Televisa, de TV Azteca, de El Universal, de prácticamente todos los medios que en 2018 todavía tenían a gobiernos estatales que los financiaban. Ya no. ¿Qué están buscando? Que se los financie el sector privado. Y el sector privado puede financiar, pero ya no tiene capacidad para financiar tanto. ¿Quiénes buscan que los financien? Estados Unidos, los gobiernos, o Canadá, o España, las empresas de esos países, que son, al final de cuentas, los poderes que están presionando al Poder Judicial para esto. Perdón, Alejandro. No, agrego ese dato porque es muy importante lo que dices. Yo creo que sí tienen dinero. Gobiernos y empresas tienen mucho dinero, infinito, Álvaro, para financiar. Lo que pasó, por eso me atrevo a tomar la palabra y antes de cedérsela a Héctor, Alejandro o a lo que sea. Claudio X González chupa recursos para medios de Estados Unidos y los malgasta. ¿En qué? Básicamente en salarios, en repartírselo entre ellos. Y en otras cosas, en financiar cositas por un lado. Pues, ¿cuánto estaba ganando Amparo Casar? $500,000 de Medio pesos, millón. según Nada más según lo que informa, Según lo que informan ahí. Oficialmente al SAT, por salarios, María Amparo Casar, el 2023 cobró casi 500,000 pesos. Fundaciones de Luego dinero. hay un dinero que se va a Andorra o a... Bueno, no, esa es a parte de una Suiza. investigación que está en desarrollo. curso. Pero lo que quiero decir es, Claudio X González, siendo un junior, ya sabemos, Tóxico. bastante tóxico, bastante inútil, agarró fondos que normalmente se distribuían en medios directamente. Se llegaban a medios, no solamente los del USAID, de Estados Unidos, o sea, de esa oficina, pues, de Estados Unidos, sino de fundaciones. Se los comió, esos recursos fueron una aspiradora tremenda y terminó en que, como todo lo que toca Claudio X González, lo pervirtió y lo mandó al basurero. Ya, ahí me salvo. No, yo solamente concluyo en el sentido de que la trinchera, diría, la resistencia, para hablar en términos de la derecha, Así que ahora dicen que son la resistencia. La resistencia es el Poder Judicial. Ya es lo único que les queda. Un Poder Judicial profundamente corrupto, como ellos. emparentado entre sí. No, pero como ellos, como la derecha política y la derecha económica. La derecha judicial es podrida por la corrupción. Es lo único que los queda, por eso se atrincheran ahí. La resistencia es la Suprema Corte, la resistencia es el Poder Judicial de la Federación más podrido, y esos son los que están perdiendo todo. Por eso se están resistiendo y son capaces de llevar al país a esta crisis constitucional.
concluyo con lo siguiente, pero ¿quién los apoya? Aparte de lo más podrido de la política, del poder mediático, del poder económico. ¿La gente? No. Y esa es lo que creo que al final va a marcar la diferencia. Sí, hay que plantearlo de ese modo. Bueno, es una resistencia a la realidad, ¿no? Es así como que están resistentes, se resisten a aceptar ciertos hechos y a partir de ahí actúan. Creo que es muy importante analizar al poder judicial y al poder mediático, que uno es formal y otro es de facto, pero como si fueran siameses, como si fueran la misma hidra de dos cabezas. Por lo siguiente, ¿cómo se ha expresado mayormente la antidemocracia del conservadurismo y de las derechas en América Latina? Sí hay un cambio radical entre el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX, los grandes actores de la antidemocracia fueron los militares, pero con dos ejes detrás, que eran las oligarquías locales y Estados Unidos. Mayor o menor medida la intromisión de Estados Unidos. Que eso es la gran riqueza de estudiar ese periodo, porque muchas veces Estados Unidos solamente daba una especie de visto bueno y actuaban de manera más protagónica ciertas oligarquías locales terribles. O si no, otros factores externos y otras dictaduras. Se ha analizado, por ejemplo, el papel determinante que tuvo la dictadura brasileña en el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. O cómo hubo mucho más intromisión de la dictadura argentina para entrenar militares centroamericanos que de Estados Unidos, sin eximir el papel de Estados Unidos. O sea, claro que siempre estuvo ahí, y aunque en mayor o menor medida. Esa gran articulación antidemocrática cambió en el siglo XXI. Y en el siglo XXI sigue operando. Eso hay que decirlo hasta el cansancio. Nos dicen que ya estuvimos en la tercera ola de la democracia y que ahora América Latina está en un estadio mejor después de los años 90, porque ya hay elecciones, porque ya... No, sigue habiendo golpismo, sigue habiendo defenestraciones ilegítimas, sigue existiendo este peligro antidemocrático, y lo encabeza no los populistas, sino estas derechas coludidas con el poder mediático y con el poder o legislativo o judicial. Entonces, no es poca cosa que exista esto en estas actitudes en México, porque ¿cómo es el panorama? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en este momento en México? Me parece que el Poder Ejecutivo goza de una legitimidad sin precedentes, más que el de 2018, que a su vez no tenía precedentes en cuanto a número de votos y legitimidad. La configuración del Congreso está también a favor de esa misma fuerza, lograda en las urnas, y estos son así como chispazos de antidemocracia, que a mí no me parece que en el fondo busquen un proceso destituyente, como sí se han buscado en otros espacios de América Latina. Digo, tumbaron a Dilma Rousseff, encarcelaron a Lula, tumbaron a Correa, a Fernando Lugo en Paraguay, a Manuel Zelaya en Honduras, etc. Aquí lo que más me parece que hay que resaltar es que, más que de verdad una cuestión destituyente o de encarcelamiento a Claudia Sheinbaum, como lo llevó a plantear esta jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, saben que eso es absurdo y que no tiene el menor de las posibilidades de éxito, pero están usando estas cosas para proteger intereses personales o de grupo. Y tienen el descaro de decir que es parte de la separación de poderes, parte del juego de la democracia liberal. No es cierto. En ciertos casos a mí me parece que son patadas de derrotado, así como que mi última acción como jueza va a ser hacer esto a ver qué pasa, porque pues, es muy ya probable. Suicida, digamos. Sí, ya así como kamikazes. Kamikazes. Sí, porque, insisto, no me parece que la intención sea de verdad hacer un proceso destituyente, porque no tiene ni la fuerza, ni la razón, ni las herramientas completas, pero sí tienen la actitud. Y esta actitud me parece que la están usando para proteger estos intereses de grupo y darle aliento
a esta serie de politicastros, a estos grupúsculos económicos que son fracasados, necesitan de esto para seguir teniendo cierto protagonismo político. Entonces, pues yo no estoy equiparando desde luego a este junior inútil como Claudio X con los grandes y sucios golpistas del siglo XX, porque me parece que hasta entre esa nata hay diferencias, ¿no? Hasta Videla es más inteligente. Estos eran perversos, eran antidemocráticos, pero pues tenían en su perversidad estrategias más eficientes. Esto es, insisto, el señor Claudio X González es como el coyote del correcaminos, o sea, una y otra vez repitiendo las mismas trampas que nunca van a funcionar. Entonces, es que no se me ocurre otra figura para definir a este personaje. Y bueno, yo aquí le dejo. No es más que golpismo, es proteger intereses de grupo. Es cierto que el caos inminente, ¿no? Que es un poco lo que dice el libro de Silvina Romano, que ustedes entrevistaron el otro día. Dice, se genera el caos inminente donde los jueces, la Suprema Corte, se pone por encima de los otros poderes para salvar la democracia. Claro. ¿No? Entonces, esta descripción que hace Silvina Romano me parece que es muy exacta de lo que está pasando, ¿no? Es decir, el caos inminente es, viene la dictadura. Acaba de pasar una elección de 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum y viene una dictadura porque pusieron el artículo 61 de la ley de amparo, que lo había aprobado el PRIAN, lo pusieron a nivel constitucional de que es improcedente que la Suprema Corte intervenga en reformas constitucionales. Y por eso ya viene la dictadura. Ahora, como dicen en las películas de los mafiosos, si vas a golpear, tienes que tener a alguien atrás que te respalde. Si golpeas nomás solito, pues te caen a mazazos. ¿A quiénes tienen detrás? Que es un poco lo que decía el maestro Quintanar. Es decir, son chispazos, pero se atreven a hacerlo. Yo no sé si son kamikazes. Lo que dijo Lainez Potisek el otro día en una entrevista, que es de donde yo saqué esta certeza que también tiene Álvaro, de que sí se van a aventar los 8 ministros de la Suprema Corte la nulidad. No sé si sea kamikaze o que sí se sienten respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esta barra americana de abogados, por el Departamento de Estado, el New York Times, el Washington Post, y toda esta caterva de medios que se fueron echando a perder, se fueron desacreditando en la medida en que se iban aliando a Claudio X González, ¿no? Uno por uno, fue como un dominó de estos que tiras, ¿no? Yo no sé si sea suficiente ese respaldo que tienen, porque digamos que el movimiento que realizó Estados Unidos fue Ken Salazar, en una conferencia de prensa saliendo a decir, yo estoy en contra de la reforma judicial, lo dijo a nivel personal, dice, y luego castigado ya por la presidenta, no puede usted comunicarse con ningún secretario de Estado, no se puede subir a las mesas de debate con la presidenta, no puede hacer nada, puede ser usted sentarse en una silla nada más. Entonces, me parece, digamos, que esta disputa, el cambio de régimen en México, tiene todo que ver con la soberanía. Es decir, finalmente, el único grupo realmente poderoso que podría respaldar a estos inútiles es Estados Unidos. El poder de Estados Unidos. Y tú no ves, o sea, para ¿no? Valentones, así como son de valentones, deben tener alguien detrás. Sí. Y es o quién sabe si le responda, porque tienes una legitimidad tal y un pueblo tan vigilante, ¿no? Que todos están así de apoyamos a la presidenta, ¿no? Es correcto. Por eso la figura del correcaminos es buenísima.
La figura de Claudio X González como el correcaminos es justamente El eso. coyote. Como el coyote. Perdón, como el coyote. Que le explotan las cosas. Claro, al que le Caminos explotan es el todo. que- Y que se amarra Al cohete. cohetes y para tratar de perseguir y ¡pum! Adiós, ¿no? Adiós. Es buenísima. Pero se desgasta. O sea, termina siendo, ese es el problema del coyote, del correcaminos, que terminas diciendo, puta, o sea, por favor, ya cambia de marca, Acme no sirve, cabrón, o sea, por favor, ¿no? Al principio de 2000, a finales de 2018, principio de 2019, se activó un fondo, Álvaro y yo lo platicamos en algún momento, yo lo publiqué, que me contó a mí un empresario, un grupo de ídems, de empresarios, se reunieron y dijeron vamos a generar un fondo ¿En 2018 días? para 2018, a finales de 2018, principios de 2018, un fondo para distintos medios de comunicación, sobre todo los más vulnerables y los que tienen una mayor Ante el gobierno de presencia López Obrador. ante la llegada del gobierno de López Obrador. Y se llamaba Fondo para el Fondo de Resistencia, así le llamaron. De manera coloquial se le llamó, y yo lo publiqué el fondo, lo estaba tratando de buscar la columna porque yo decía, es que están previendo realmente una degradación tremenda de lo que viene, pero al mismo tiempo, creo yo, sí están esperanzados en que esto termine pronto. O sea, esperaban, recuerden ustedes, vencer a López Obrador en la revocación de mandato. A nosotros nos lo dijo Gustavo de Hoyos. Después se rajaron. Después se rajaron. No, porque la vieron con claridad, Álvaro, pues estaba cabrón. Ya nada más fue Gilberto Lozano, que fue el único consecuente. legítimo de todos ellos, pues claro, el único consecuente. Leo más demócrata que esto. No, ¿sí? claro, no, con mucho él es el mejor. Yo siempre digo que Gilberto Lozano está muy safari, pero sí es el mejor, cabrón. Bueno. Es quien Pues es. al menos fue a una contienda democrática, perdió como un puerco. Por eso pero- sí. Es el más transparente. Es así. el más transparente, al menos eso. Y ellos tienen una adicción a la oscuridad, a la opacidad. Es una adicción tremenda de estar confabulando. Nada más que cuando es muy distinto confabular desde el poder que confabular cuando no tienes el poder porque lo has perdido como el coyote, el correcaminos una y otra vez. O sea, acuérdense ustedes que cómo se veía aquel Claudio gigante. Ahora imagínenselo, gigante con los empresarios diciéndole, y van y ya es de los que hablan así, ¿no? De esta gente que se encuentra muy Son interesante. delincuentes. Sí, Los sí. maestros Son delincuentes. Y van a ir a la cárcel, ¿no? Decía Claudio X González en aquella reunión, el video que revela Álvaro Delgado en algún momento y que después Jesús Ramírez pasó en una mañanera sin darle crédito a Álvaro Delgado, por cierto. Nomás Y ahora ya es viral. Y ahora ya es viral. Bueno, Bueno, pero pierden la revocación. pierden la revocación, pierden la intermedia federal, que contra todo pronóstico, porque ellos mismos dijeron, la intermedia va a ser una derrota tremenda para López Obrador. Nada. Y luego 36 millones de votos en esta elección. Bueno, cualquier fondo para la resistencia económico se desactiva después de 6 años. No hay manera. 12 Tienes años. que tener alguna utilidad de eso, ¿no? Claro. Ahí es donde Claudio X González, el coyote, le hace un daño tremendo a toda la estrategia para perseguir al correcaminos. O sea, no hay manera. No hay manera, se gasta todo. Se gasta hasta la marca Acme. No es lo mismo ese Claudio X González, porque la figura es hermosa, es maravillosa, Alejandro. Te fascinó, La voy a usar porque tiene todo. O sea, quema Acme para siempre. En Acme Es el PRIAN. Está el PRIAN, está la prensa, todo lo que toca a Claudio X González lo echa a perder. Ahora tienen un poder que es el Poder Judicial,
que por su propia ruta se va a degradar. Y ese es con lo que yo cierro. Es un poder que no pueden mantener mucho tiempo por los propios ritmos y tiempos de la Corte. La Corte va a ir cambiando miembros. Digamos que todo es adverso para el Congreso, para los dos poderes de la Unión, de los tres, que la presidenta y el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, pierden frente al tremendo poder de Norma Piña y sus secuaces. Y los 8 enanos, ¿no? Pierden. Y los 7 enanos, de Son hecho, 7. ¿no? En Son total, 7 Norma más Piña y los 7 Blancanieves. enanos. Bueno, imagínense ustedes que gana todas las que vienen. Aún así, en el siguiente tramo, lo que viene es la derrota. Simplemente va a haber nuevos nombramientos que van a permitir renovar de manera tradicional con la reforma de Zedillo, renovar la Corte. Y van a perder, van a ir perdiendo. Entonces están frente a una oportunidad de mostrarse afines a la democracia y al respeto a la Constitución o bien optar por la muerte lenta. Y lamento decir por ellos que por la presión que tienen de los grupos de poder se van a ir a la muerte lenta. Concluyo yo mi participación en el sentido de Alejandro, que quizá le faltó puntualizar que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la reforma, más allá de la crisis constitucional que se podría generar, si se revierte la elección de juzgadores, si las cosas vuelven a su sitio original, es decir, que tenga vigencia la Constitución previo a la reforma, tan pronto como este mismo 2024, Norma Piña y sus 7 enanos pierden, porque el ministro Luis María Aguilar Morales, un ministro al servicio de los intereses de Ricardo Salinas Sí, Pliego, que escondía expedientes, ¿no? ese mismo. Ese ya se va. Ese ya se va. Con toda legitimidad, Claudia Sheinbaum puede enviar una terna al Senado conforme a las reglas previas a la reforma, y el Senado, que tiene mayoría calificada, va a definir al ministro, que tiene una enorme relevancia, no quien sea, sino en términos simplemente aritméticos, que son políticos en el caso de la Corte. Se requieren 8 ministros para declarar la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo. Para ¿La resolver... pierden en diciembre, Álvaro? Claro. A ver, En 2 meses. o sea, claro. Entonces, pierde Norma Piña la mayoría, como ya la perdió en el Consejo de la Judicatura. Es decir, la muerte lenta, si optan por la muerte lenta, será eso. Tiene la otra opción, reconsiderar su propósito de declarar nula la reforma y decir, bueno, ahí nos vemos, no estoy de acuerdo, pero estas son las reglas, no estamos de acuerdo, pero ahí muere. Y, digamos, habría esta retirada en paz, porque en todos los terrenos van a perder. Por eso yo pongo el ejemplo de Luis María Aguilar Morales. Este ya terminó. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, en el caso de que efectivamente sea revertida la reforma, ella va a nombrar todavía a otros 2 o 3 ministros de la Corte. Es decir, va a ir construyendo una mayoría acorde a su proyecto de gobierno,
una corte más progresista. Como sucede en todos lados. Por eso, exactamente. En Estados ¿Quién le va a Unidos decir, tarda tiempo, quién pero le va a pasa? decir que no tiene derecho si está en la Constitución? Si la resistencia en la Corte es el PRIAN. Es el PRIAN. Si dicen, es que soy 3 ministras de Morena. Lenia Batres, Ortiz Alf y Yasmín Esquivel. Bueno, en esa lógica los otros son PRIAN. Porque sí lo son. No, lo son, claro. Sí, Nadie por eso, tiene Pero dudas. Azucena Urestegui dice que son... ¿Azucena qué? Uresti. Es como una combinación, esta que, de la que te Perdón, refieres es una perdón por la combinación interrupción. de Carmen Esa era Aristegui una- y... Esa era una confusión que tenía Andrés Manuel, me la pasó. Dice, 3 ministros de Morena, no, dice 3 morenistas y los ministros. O sea, los ministros son neutrales. No, los medios son el PRIAN, son el PRIAN y eso se puede documentar. ¿Quién propuso al que va saliendo? Fox. ¿Quién propuso a Pérez Dayán? Calderón. ¿Quién propuso a Ortiz Mena? Calderón. ¿Quién propuso a Norma Piña? Peña. Por eso siempre desde que llegó dije, Piña es Peña. ¿Quién propuso al ministro Lainez Potisek? Peña. ¿Quién propuso al... ¿Quién se me va? De los 8. De hecho, Son el PRIAN, por eso hay- están atrincherados. Es la corte del Sí, PRIAN, es que el está, PRIAN. que es la resistencia del PRIAN. Entonces, por eso yo digo, es el PRIAN el que está diciéndoles a los ministros del PRIAN, anulen la reforma, porque nos va a llevar la fregada. Ya nos llevó en el Ejecutivo, ya nos llevó en el Legislativo, ya nos llevó en las gubernaturas, ya nos llevó en todas partes. Que sea la resistencia. También ya perdieron. Ya perdieron. Bueno, sí, yo cierro con esto. Me parece que aquí hay una clave. Si la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo las reglas vigentes anteriores a las de la reforma, ganara un par de ministros más, esas son las reglas vigentes, esas son las reglas que no puso Morena y con las que está jugando, y en ese terreno sigue ganando. Y cuando el visitante gana en la cancha de local con las reglas de local, entonces es dictadura. Es un verdadero absurdo. La figura del coyote para Claudio X González me parece que además del término extraído de esta caricatura famosa, también en el vocabulario mexicano le aplica por... Speedy González. O bueno, también como se les escabullen todos a Claudio X González, como lo haría Speedy González. Coyote González es su... Entonces, el coyote... A ver, perdón, ahí va. No, el coyote en México se usa para definir a esta persona como intermediario entre cochupos, ¿no? Entonces, Mexicanos contra la corrupción, marca ASME. eso es lo que es Claudio Sí, González. un coyote de los Un coyotes coyote. que siempre están merodeando los juzgados Así es. para supuestamente arreglar asuntos. Y son puros chuecos, ¿no? Exacto. Es un intermediario, Diego Fernández. como jefe Diego, un intermediario entre cochupos entre ciertas fuerzas partidistas y el poder judicial, ¿no? Entonces, la figura del coyote le queda por todo aspecto, en cualquier enfoque. Y bueno, solo cierro con esto, esta idea del discurso de la dictadura. Bueno, ¿por qué no nos enfocamos más en ver estas actitudes absolutamente antidemocráticas de la gente que no sabe perder con sus propias reglas? Eso es una actitud bastante autoritaria, eso es lo que nos debe preocupar. E insistir, ¿por qué acusan de dictadura lo que está pasando hoy con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues es una manera de... ese discurso de la dictadura es el bálsamo ante su fracaso. O sea, pierdo aquí, pierdo allá, pierdo acullá, pierdo elecciones. No puedo ser yo un fracasado, más bien el otro es un dictador porque de ese modo me siento yo héroe, ¿no? Es así, no hay nada politológico en este discurso, es algo psicoanalítico.
Yo nada más una cosa muy breve para cerrar este gran programa sobre el coyote. Me parece que el hecho de que Claudia Sheinbaum y antes López Obrador hayan optado, en vez de convivir con esto, que finalmente iba a ser un cambio gradual de la Suprema Corte de Justicia, hayan optado por la elección de juzgadores, significa una vocación democrática primero, pero después que ubicaron perfectamente cuál era el margen, digamos, la frontera entre la corrupción del Poder Judicial y la honestidad del Poder Judicial. Lo estamos viendo. Gómez Fierro dice yo no participo, y hay otros jueces, juezas, que dicen yo sí, yo no tengo nada que me puedan encontrar y me voy a las urnas de una manera transparente. Entonces, esa medida, digamos, de decir se va a elegir, ya hizo un tamiz entre los que traen mala conciencia y los que no. Me parece que es interesante pensarlo en términos de orgullo nacional, porque la oposición dice, es que no se ha hecho en ningún lado, es que lo hacen los bolivianos, ¿no? Como, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos es nada más locales, ¿no? Entonces vamos a ser los únicos, ¿no? Vamos a ser los primeros. Y es un motivo de orgullo, porque también fuimos los primeros que implementamos una reforma agraria basada en la tierra comunal. No se había hecho antes. Y fue durante muchos años exitosa. Supimos cómo hacerla. No esperamos a ningún juez que nos dijera cómo hacerla. Se hizo desde el Estado mexicano, dijo, se reparte la tierra. Creo que es la misma situación hoy. Tenemos la única revolución popular de independencia en América Latina. Tenemos una guerra para separar Iglesia de Estado, que es también un caso único en América Latina. Todos siguen jurando ahí en la Biblia. Tenemos la primera revolución social del siglo XX. ¿Por qué no íbamos a ser los primeros en elegir a los juzgadores? Claro, es que es parte del... No es solamente es la mentalidad vendepatrias la que se opone, sino acomplejada. Una mentalidad acomplejada, una mentalidad de capataz, nada más. De coyote. Es que lo que en realidad se necesita es una reforma judicial marca Acme. Gracias. Bueno. Gracias a todos.